reformas. Dios ha hecho reformas a lo largo de la historia. Cuando ha habido una reforma, cuando había una apostasía. ¿Qué es una apostasía? Es dejar la fe, dejar el camino de Dios para seguir haciendo cosas que parecen de Dios, es decir, religiosas, solamente por superficie, pero internamente olvidan a Dios y son solo métodos humanos. Como tal, no tienen poder y se pervierten en todo lo malo que hay en el corazón del hombre. Entonces, Dios nos ha hablado otra vez de las Escrituras, de cuál era el comportamiento de Israel para darnos un ejemplo de cómo se iba a comportar la iglesia una vez que Jesucristo estableciera el pacto de gracia. En este caso voy a hablar de Samuel. Samuel fue un profeta y un sacerdote, también fue juez usado por Dios, pero Samuel vivió en una época donde había un principio de apostasía. Vamos a hablar de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote que juzgaba a Israel. Él era el sumo sacerdote, era el encargado de todas las cosas del templo. Él hacía toda la administración de la comida cuando se llevaban los sacrificios ante el altar. Se encargaba de enseñarle a Israel las leyes y los mandamientos. Pero Elí, cuando estaba viejo, dejó su cargo a sus dos hijos, que se llamaban Ofni y Finés, o Ofni y Finés, vamos a hablar en ese caso, pronunciarlo así. Ofni y Finés, dice el libro 1 de Samuel, capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto no quiere decir que ellos no conocían a Dios, no sabían quién era Dios. Ellos sabían muy bien quién era Dios en el sentido de las Escrituras, porque ellos habían sido enseñados a ser sacerdotes. Ellos iban a ocupar el cargo de su papá cuando se jubilaron, murieron. Sin embargo, ellos no tenían conocimiento de Dios personal, ellos no tenían revelación de un Dios santo, por eso eran hombres malos. Dice en el versículo 13, y era de costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado, es decir, el siervo del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Esto es una práctica que no estableció Dios. Y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. En Silo era donde estaba el arca de Dios. Ahí la gente llevaba sacrificios, ofrendas, llevaba animales que se sacrificaban a Dios, como un ejemplo de lo que iba a ser Jesucristo, el Cordero de Dios que se iba a dar para que nosotros recibiéramos vida eterna. Entonces, ¿qué hacía el criado de esos sacerdotes? Sacaba un pedazo de carne, según le gustara, para que el sacerdote se lo quedara. Es decir, se estaba quedando con una parte de la ofrenda que no le correspondía. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia. Entonces decía en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como nosotros sabemos ahora, las ofrendas representaban a Jesucristo, por lo tanto eran muy importantes para Dios que se respetara, y por supuesto ellos se estaban enriqueciendo de manera ilícita con esas ofrendas. Entonces tenemos un ejemplo de lo que en el pueblo de Israel se hacía, que actualmente se está haciendo, un abuso de las ofrendas. Por eso hay tanta gente que critica, comenta acerca del diezmo y la ofrenda, porque ven que sacerdotes de hoy, es decir, pastores, o llámese apóstoles, o llámese maestros, profetas, están utilizando mal el dinero, se están enriqueciendo con las ofrendas de las personas. Entonces tenemos un tipo de Ofni y Finis en la actualidad. Ahora, Dios hizo una obra acá, pero vamos a ver cómo fue que Dios trató el problema. Dios envió a un profeta que le habló a Elí, el viejo sacerdote, y le dijo, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre como estaba en Egipto en casa de Faraón. Es decir, Dios le está diciendo, yo soy el Dios que lo salvé, y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, es decir, la tribu donde venían Elí y sus hijos, porque han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es decir, Elí había permanecido callado, le decía, muchachitos, no hagan esto es malo, pero no hacía más nada contra ellos, y eso era un crimen por el cual hasta podían morir. Pero el crimen de ellos era mucho más grave,
porque Elí le decía a Elí, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque ellos se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, habían unas mujeres dedicadas al servicio en el templo. Venían los hijos de Elí y fornicaban con ellas. Entonces era muy grave el pecado que hacían ellos. Y según la ley de Dios, esa fornicación merecía la muerte. Pero Elí callaba siendo el juez. Entonces Dios envió a este profeta para decirle a Elí que toda su descendencia iba a ser cortada, que al principio él había elegido a los levitas para que ellos fueran los sacerdotes del templo, pero que Dios iba a hacer una obra nueva. Dios desechaba ahora el linaje que él había escogido y Dios iba a tomar un hombre que sí hiciera las cosas rectas delante de Dios y que le fuera fiel a él y a su palabra. Pero ¿cómo iba a hacer Dios esto? Entonces vamos a hablar de la historia de Samuel. Pero primero vamos a ver qué pasa durante ese tiempo. Ofni y Finis se encargaban de cuidar ahora el arca. Ahora había una guerra con los filisteos. Los filisteos son el pueblo que actualmente se llama Palestina. Siempre fue un pueblo que estaba en guerra con Israel por la tierra. Pero cuando Israel estaba bien delante de Dios, los filisteos no podían hacerle daño porque Dios los protegía. Pero cuando Israel pecaba y hacía todo lo que los filisteos hacían, entonces había guerra entre Filistea e Israel, y los filisteos ganaban a los israelitas porque no tenían la protección de Dios, tal cual ahora se vive, porque Israel sigue en pecado, entonces siguen teniendo ídolos y siguen teniendo problemas con su territorio, hasta que hagan lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces venía una batalla. Los filisteos pasaron a un territorio llamado Ebenezer, y se presentaron delante de Israel para batallar, y los hirieron muy gravemente. Entonces Ofni y Finis se les ocurrió la genial idea de tomar el arca del pacto que estaba en Silo y llevarlo a la batalla, porque ellos pensaban que como Dios también había librado a los israelitas a través del arca del pacto, y que es el arca del pacto, era un arca, una caja de madera cubierta de oro que contenía las tablas de la ley y del mandamiento que Dios había dado a Moisés, contenía el maná, es decir, ella era representante de la presencia de Dios. Estaba ubicada en un lugar santísimo. La presencia de Dios, en forma simbólica, estaba en el arca. Entonces ellos pensaban, vamos a llevar la presencia de Dios a la guerra y allí vamos a vencer. ¿Qué pasó? Como ellos no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, Dios no los libró como habría librado a Josué, como había librado a Moisés a través del arca, sino que ellos perdieron más, fueron asesinados. Ofni y Finis. Elí también murió cuando se enteró de que sus hijos habían muerto, y el arca del pacto fue robada a Israel y pasó a Filistea. Entonces acá empezamos a hablar de una apostasía peor. Ahora la iglesia no está representada en Israel, ahora la iglesia empieza a ser representada en Filistea. Filistea era un pueblo que tenía muchos dioses, llamados los Baales, y adoraba a la reina del cielo. Filistea tenía también al dios Dagón, que tenía una estatua grande con unas palmeras. Entonces ellos tomaron el arca del pacto y lo metieron junto con sus dioses, creyendo que era un trofeo. Y resulta que el arca del pacto les sirvió de maldición, porque se empezaron a enfermar con tumores y ratones asaltaron todas sus ciudades, y era muy grave el mal sobre Filistea. Ellos supieron que era por el arca del pacto. Entonces vemos que los príncipes de los filisteos llaman a sacerdotes y adivinos para saber qué hacer, porque sabían que el arca del pacto estaba causando maldición en medio de ellos. Entonces esta gente hace lo que actualmente vemos cuando en la iglesia hay enfermedades, cuando en la iglesia hay problemas financieros, cuando en la iglesia hay pecados que no salen. Miren lo que hicieron estos sacerdotes. Miren lo que hicieron. Conforme el número de los príncipes de los filisteos, hagan 5 tumores de oro, porque tenían tumores, entonces ellos creyeron, vamos a hacer tumores de oro, y 5 ratones de oro por cada príncipe de los filisteos. O sea, ellos tenían plaga de tumores y de ratones, entonces ellos hicieron tumores de oro y ratones de oro y los introdujeron en el arca del pacto alrededor en un carro nuevo que le iban a llevar.